Me llamo Rosy, tengo 91 años, los hice el día 11 de septiembre, nací en 1931 y yo sé que soy mayor, pero yo no quiero enterarme. Cuando viene la vejez, yo quiero escabullirme. Ella viene por una esquina y yo me voy por la otra. Yo no quiero enterarme de que soy vieja. No tengo ganas de morirme. De eso nada. Ya lo sé que me están viendo con arrugas y que tengo, pues eso, me queda muy chiquitita, pero a mí no me importa eso. Yo lo que quiero es disfrutar. Cuando amanece el día y yo veo la luz del sol y ese cielo que tenemos en España tan bonito y tanta luz, pues tengo ganas de seguir viviendo, no quiero morirme. A mí me parece que ya lo sé, que hay muchas penas que yo también las he tenido y muy gordas. Tuve a mi marido 20 años sentada en una silla de ruedas y yo hice todo lo que pude por él. Pero hoy me siento bien y no tengo ganas de morirme, ni quiero que la vejez llegue a mi casa. ¿Por qué? A mí no me da la gana de ser vieja. Yo quiero vivir. Yo me llamo Estrella Martín y tengo 85 años. Yo nací en plena guerra. No me acuerdo de nada, menos mal, porque mi madre es la que me lo contaba. Lo mal que lo pasamos, lo que le costó luchar, porque mi madre se quedó viuda con 29 años, mi padre tenía 30 cuando le mataron. Y claro, pasaron muchas fatigas, pero hoy me encuentro mejor, como ya estoy tranquilita, soy muy mayor, ya no, mis hijos no les hago falta, pues son muy buenos para mí y yo pues los agradezco el que estén ocupándose de mí y estoy tranquilita. Estoy ahora muy bien con mis nietas, que estoy deseando de que alguna se case, pero no se casa ninguna. Así que... ¿Podéis hablarme un poco de cuando fuisteis pequeñas, en plan vuestra familia, todo eso? Es que muchas penas. Esos son otros cantares. Yo ahora pienso de una manera, pero en aquella época pensábamos de otra. Nos quedamos sin padre, yo tenía 4 o 5 años y mi hermana meses. Entonces termina la guerra y todo fueron penas. Mi madre era muy joven y muy guapa, jamás quiso darnos un padrastro y nosotras pues luchamos mucho en la vida. Hambre no pasamos, pero necesidades mucha necesidad había en España. Yo recuerdo las casas medio hundidas y la gente sin abrigos y por la calle medio muertas de frío y de hambre. Pero hambre. Que ahora dicen, se muere la gente de hambre, están haciendo colas, pero es que están los escaparates llenos. Es que entonces no había nada en las tiendas y entonces sí que estaban cerradas. Y nosotros no teníamos nada más que miseria. Pero no nosotras, todo el mundo. Los que tenían padre y los que no. Daba lo mismo, porque no había trabajo, venían de la guerra, los campos estaban yermos, no habían sembrado en 3 años, entonces poco se podía recoger, no había nada que recoger. No es que yo iba al campo, porque nosotros no hemos tenido nunca campo, siempre hemos vivido en Aranjuez y vivíamos en un piso bonito, nada de ruido ni nada de eso, no.
estaba bien. Lo que no teníamos era dinero. Tenía mi madre nada. Mi madre era hija de un administrador de unos condes y era una señorita, pero era pobre, no le importó, se puso a trabajar, a hacer ropa y a planchar, a todo lo que la llamaban. Y nosotros nos hemos criado con las monjas. Nosotras no hemos ido a pasar fatigas a los campos ni a servir. Nos hemos criado con las monjas. Las monjitas fueron muy buenas para nosotras. Sí, verdad. Sí. Bueno, ¿Qué nos cuentas? yo no recuerdo que como era pequeña jugaba todo el día jugando. En la calle. Vivíamos en una corrala, entonces que eran como un corredor y allí estaban todas las chicas jugando. Mi madre se iba a trabajar y las vecinas nos cuidaban de nosotras, porque nos poníamos a jugar allí en ese corredor y yo no recuerdo mi juventud mal. La encontraba la mejor que había. Todo el tiempo estábamos jugando. Hombre, cuando íbamos al colegio no, Hacíais pero teatro. cuando salíamos del colegio ya estábamos en nuestros corredores y estábamos jugando con chicas. Había una chica que siempre quería hacer teatro, ¿te acuerdas? Sí. La Juli. Y nos ponía, dice, venga, diga a tu madre que te compre un poquito de papel y nos hacemos unos vestidos. Y nos hacíamos unos vestidos que no nos llegaba siquiera. A lo mejor nos llegaba por aquí, pero no llegaban por detrás porque no teníamos más dinero. Y luego íbamos y también otro día nos dijo un chico, ¿queréis que alquilemos una bici? Y no sabíamos nadie montar en bici. No tenía Y había ninguna. un hombre que tenía bicicletas y las alquilaba por £1. Y tuvimos que dar cada uno 5 céntimos para que era 1 hora, y en 1 hora teníamos que subir lo menos 5 o 6 chicos o chicas, ¿sabes? Y jugábamos en la plazuela, nos íbamos. Y pues lo pasábamos bien. Yo no recuerdo mi niñez mal, la encontraba perfecta. ¿De la guerra que os han contado? No, porque es que la guerra no la vi, yo no la vi. Yo fui cuando ya, es que yo nací en el 37 y la guerra se terminó en el 38, casi en el 39. Entonces yo no tenía edad para ver lo de la guerra, ni el hambre, ni nada de eso, no lo estaba recuerdo. muy presente la política en ese La sentido? política... Para nosotras nada, pues no, todo- no sabemos todo- nada. no, porque mi madre nunca nos habló de política. No porque como mi padre no era político, que le mataron en una guerra, pero fue una bomba, no le mataron así. Fue una bomba que cayó, que mi padre estaba en un laboratorio, En la ciudad universitaria. Y Mi estaba padre era haciendo- ayudante químico. estaba Déjame. haciendo vendas. Muy deprisa, y les dijo salir, que van a tirar una bomba aquí, que lo he oído por la radio. Salieron los 8 que ahí estaban y cayó la bomba en el patio. Justito los mató. Entonces, yo no puedo recordar nada más que todo eso, porque mi madre se quedó tan joven, mi padre tenía 30 años y yo tenía 5 meses cuando él murió. No recuerdo nada. Recuerdo que mi madre no quería saber nada de la guerra, No. porque mi padre nunca se metió con nada. Mi madre siempre No. nos decía que la política para los que vivan de ella. Sí, Los- Siempre para decía- los políticos que vivan de ella. Sí, sí, que porque- nosotros lo que tenemos que hacer es elegir bien un buen gobierno, presidente. un buen presidente para que nos defienda. Nada más. No quería ser ni de uno ni de otro, porque Y, ella vio, y seguimos pensando como mi madre. porque no queremos ella vio saber nada. mucha desinrazón en el primero, cuando Eh. empezó la guerra. Que mataban a los curas, que mataban a las monjas y eso no lo encontraba bien. Claro, y cuando volvieron, los otros mataron a mataron. todos los que quisieron también. Entonces mi madre no vio bien todo eso. Porque Eso, es que eso fue horrible. Una guerra civil es una lo guerra más civil horrible es que lo le peor puede que ocurrir. hay, lo peor que hay una guerra civil. Porque mi marido, su padre no le conoció tampoco mi marido, era jovencito. Cuando nació le metieron a su padre en la cárcel.
Estuvo 8 años. El abuelo. Su padre era jefe de prisiones y él era contrario, no sabemos Sí. de qué. Como vivía bien, mi madre Mm. había vivido muy bien, porque mi abuelo era capataz de un Capataz, ¿no? conde, o sea, era Era el administrador de los un condes de administrador Murvillo. de los condes Mubiro. Entonces mi madre vivía bien, con mi padre muy bien. Y cuando tenía ya hasta un aparato de radio, que entonces no se estilaba a nadie tener un aparato, lo vendió todo. Ahora, hoy día vendía una cosa, nos daba de comer. Vendía una máquina de coser, compraba cosas para vender en la vecindad. Judías, lentejas, garbanzos, todo. Lo vendía a la mitad de cuarto, la gente le compraba. Y dejándolo fiado. Que mi madre, como tenía buena caridad, era buena, decía, bueno, no me usted que no tengo nada para comer, mañana se lo traigo. A lo mejor no lo traía, pero bueno, mi madre se lo daba. Y así estuvimos viviendo muchísimos años, hasta que ya empezamos a trabajar. Ella se puso a trabajar en una fábrica y yo también, en la fábrica de cintas de Aranjuez. Eso sí. ¿Con cuántos Eso sí. años? Yo con Pues, 14 años. Sí. Y ella Pues tendría igual. 16 o... Es que como yo me llevaba 6 años con ella, pues cuando los cumplí, que no... Como entonces, después, si te casas, no, Franco no consentía que una mujer estuviera trabajando, tenías que salirte para el puesto de trabajo tuyo, tenérsele a otra chica. Eso había una ley. Entonces, cuando te casabas, no podías seguir trabajando, era imposible. Mm. Y me tuve que salir con todo el dolor de mi corazón, porque lo necesitábamos, pero no podías, No se quedaba nadie. no se quedaba ninguna, porque tenías que tener otro puesto de trabajo para otra persona. Mm. Un poco de la historia de vuestro tío Cecilio y vuestras primas de Francia. Esa es muy bonita. Mm. Mi tío se fue con 27 años a la guerra y le cayó enfermo. No sabemos si es que era constipado o bueno, algo le ocurrió y se le llevaron a un hospital. Pero eso, como él estaba por la parte de Barcelona. Entonces, cuando terminó la guerra, les dijeron a todos, el que quiera se puede cruzar a Francia. Y él con otros compañeros se fueron a Francia. Pero allí no los recibieron con los brazos abiertos. Allí los franceses fueron muy malos, con los españoles. con los españoles. Los llevaron a un campo de concentración, orilla del mar. Las mujeres estaban en la orilla del mar y ellos un poquito más arriba. Y allí se tiró mi tío 2 años, porque ¿cómo sería el campo de grande y la gente que habría? Que cuando dijeron su nombre, pues él echó un paso adelante. Estaban nombrando para que había mujeres que se querían casar con ellos y entonces los sacaban del campo de concentración. Entonces dijeron su nombre y él echó un paso adelante. Pero al mismo tiempo, en muy largo, también hizo el otro hombre, también hizo un paso adelante. Y tenía su apellido y resulta que era una novia que tenía su hermano, no se habían visto en 2 años que llevaban allí, y fue cuando dijeron fulano de tal, y salió el hermano, pero como él también se llamaba tal, pues salió también, y entonces fue cuando se vieron los 2 hermanos. Pero el del hermano se quedó con la novia, que salieron los 2 hermanos, salieron del campo. Pero mi tío, por saber de su mujer y de sus padres, se fue voluntario con los alemanes, que ya las habían cogido, toda esa zona la habían cogido los alemanes. Entonces se fue a Alemania, los llevaron a Alemania y se fue con 5 españoles. Y sobre todo con un chico que le llamaban el Madriles, porque era un chico jovencito que era de Madrid. Entonces mi tío y el otro que era un poquito mayor, que tenía mi tío 28 años o 29, no tenía más, pero ese chico, como era tan jovencito, se hicieron cargo de él
y además no estaba bueno el pobrecito. Las trincheras no le iban. Pues intentaban de escapar de allí y se iban de un lado a otro, estuvo en el tren de la muerte y allí le prendieron fuego a un Nesís y pudieron salir y salieron A un muchos. vagón, a un A vagón. un vagón le prendieron fuego. Y Había gente listísima. Sí. Dice que hacían de algún bote, hacían cucharas. sí, Dice, bueno, había gente de lista, de mañosa, Sí. dice, de todo había. bueno, Dice, mi tío era topógrafo, ¿eh? sí, No era cualquier cosa. Él estaba aquí de topógrafo, él había estudiado y era muy guapo y muy majo y él se pero acordaba. mi tía estaba embarazada de las Eres y tenía una hija de tenía 3 años. una niña de 3 años más. Él sabía que estaba su mujer embarazada porque había estado con un permiso en el pueblo y sabía que estaba embarazada. Entonces Pero él no- lo que quería era saber de ellas, de su mujer y de sus hijas, de su hija, porque no sabía lo que había tenido. Y por fin allí se encontró con una familia que tenían un hijo en Aranjuez. ¿En Aranjuez? Un hijo en Los coches de en línea. los coches de línea De Aranjuez. de Aranjuez. Y era un Fíjate. chico alemán. Sí, era un chico Y alemán. por ese chico, Se mandó una carta a mi llamaba tía a Ot- ese chico y ese chico lo mandó a sus padres a ver si sabían de fulano de tal. Y entonces vieron que le encontraron y dice, pues sepa. Bueno, ya se empezaron a cartear. Pero pasaron 11 años hasta que se volvieron a ver. Sí, Sí, hasta que se pudieron ver, hasta que pudo conocer a Mira. su hija, habían pasado un montón de años. Mi tía se fue de aquí con sus papeles arreglados y sus hijas también, Sí. nada de política ni nada de nada. Todo fue fácil para ella. ¿sabes qué pasa? Que no podíamos hablar de política porque en cuantito que te oía cualquier vecino de hablar algo, se chivaban, ¿sabes? Aunque fueran de la misma opinión tuya, pero lo decían. Entonces mi madre nos dijo, nunca habléis de política. Esto se acabó. Aquí no se habla nada ni se dice nada. Y en casa de mi marido, cuando salió su padre de la cárcel a los 8 años, su padre les llamó a sus hijos y les dijo, mira, por haberme metido en política, fíjate lo que he pasado yo y vosotros, porque no os he visto. Dice, aquí no se habla de política y el que tenga ganas que lo haga. Porque lo que yo he pasado y vosotros no hay derecho. Entonces tampoco. Mi marido jamás, que lo sabe tu padre, jamás le dijo nunca la política que quería. Le gustaba. Lo que su padre hizo, pues no le sentó bien. Porque estuvo en la cárcel 8 años sin haber hecho nada. Pero resulta que mi hijo, no supo nunca de qué era su padre. Porque no se habló en mi casa nada de eso. Ni lo consentía mi madre, ni lo consintió él. Tampoco. Su padre tampoco. Yo sé que mi marido era contrario Su marido a sí. lo que yo pensaba, que yo tampoco voy a decir lo que yo he pensado, nunca, porque he cambiado tantas veces de parecer que ya no sé ni lo que me gusta. Ya no me gusta ninguno, ni los de antes, ni los de ahora, ni los que vengan después. Y mi marido No son buenas personas. sé que tampoco le gustaban. Entonces, contrario a mí. Pero le comprendí. Su padre tenía una tienda llena de jamones y de cosas que le había costado mucho trabajo al hombre toda su vida. ¿Te has visto la pajarita? ¿Te acuerdas de la pajarita? Pues, entonces llegaron, le robaron todo y no pudo abrir la tienda. Y sabes, en vez de mandarlo, como él tenía 2 hijos en el frente, el hombre pensó, pues algo les llegará, si no es a los míos, por lo menos a los que están tirando tiros. Pues no, se lo comieron los que estaban aquí en la retaguardia. Entonces, pues era contrario y no me choca. Si a mí me quitan lo que tengo para poder vivir y sacar a mis hijos adelante, también me cambio. Aunque sea hasta de zapatos me cambio, no de chaqueta, hasta de zapatos. Por eso la gente, mi madre vio tantas cosas. Mira, había un señor que daba fiado en la farmacia a la gente, porque no tenían nada de dinero. ¿Qué hicieron la gente? Se cogieron unos cuantos y le mataron al hombre para que no les pidiera el dinero.
¿estaba bien eso? Pues mi madre no lo vio bien. Tenía Eso mi está madre- feísimo. A un No, hombre que te ha dado feísimo, las medicinas horrible. para que tú te cures y que luego le mates. Entonces, por eso Hay te muchas digo cosas que que hay no se muchas pueden cosas hablar. que me las ha contado mi madre, que todo esto no lo han contado mi madre. Yo no sabía nada y ella tampoco, No, tenía yo 6 tampoco. años. Pero mi madre nos ha contado que es que no hay que decir pues esto. Tenía. No, sino Sí. el que lo haga bien, el que sea, pero que no hay de esos que sean perfectamente, que lo hagan El bien. dinero ha corrompido a la gente. El dinero. El sí. dinero- Y es el que mueve el mundo, el dinero. Los ideales, el buen hacer, el corazón no mueve. Es el dinero Por el que eso, mueve a la gente. algunas veces cuando La salen, maldad. salen diciendo que El esto, lo egoísmo. otro, digo, si sois igualitos todos. En plan, Uy, ya a no finales 60. de los 50, 60 Ya no 60 vivíamos ¿cómo de era otra- vuestra vida? Muy bien. Vuestra juventud, ya cuando os casasteis. Ya, Mi nuestra juventud, juventud. de lo más mejor del mundo. Sí, porque Porque- yo ya tenía mi marido que estaba trabajando y él de esta también trabajaba en fábricas, que pusieron muchas fábricas en Aranjuez. Entonces había trabajo, empezaron la gente a tener trabajo. Yo cuando La me primera casé, vez que yo vi a un vecino con un coche, hasta lloré. Porque después de esa miseria y de ese hambre y de esa sí es verdad, y esa ahora mismo, podredumbre que teníamos, y ver a una persona que tú estimas con su coche, eso fue maravilloso para todos los españoles. Y como yo, casi todo el mundo. Y nosotros también tuvimos coche y tuvimos sí, una casa. Y vivíamos muy bien. ya España dio un Si salto no, de si gigante. no como ahora, y nunca, voy a nunca. decir que el día que vino el rey viejo, ese día España dio un salto de gigante. Y para mí ha sido un rey maravilloso, con debilidades como todos los hombres, pero fue un buen rey. Y si yo ahora tuviera que votar, le votaría otra vez. Y el presidente que nosotros tuvimos, que era... Felipe González. No, Adolfo El Suárez. presidente Suárez. Adolfo Suárez. Fue estupendo. don Adolfo Suárez. Ese fue el mejor de los muchos que había. Muy Siempre. bueno. Y luego Yo vino siempre Felipe le González. sí, que también. Que fue estupendo, También. estupendo. Maravillosos. De Se Felipe. encontraron con una España ya que viviendo Franco, en 1960 la gente empezó, A vivir. se trabajaba mucho, no era como ahora que no hay trabajo, entonces había mucho trabajo, entonces los hombres no eran 8 horas, ni 10, eran 14 o 15 horas las que trabajaban, pero se llenaron sus casas de cosas buenas, de sus casitas propias, de su coche propio, y empezó la gente a vivir. En el 1960, cuando ya se murió Franco y vino Adolfo Suárez, fue Pasaron todavía unos años. sí, también muy buenos. Pero- Y luego ya Felipe González, y ya a Felipe González le vi cobarde. Porque Estuvo él 12 tenía... años. Sí, estuvo, no Pero sé, estupendamente. 16 o 17 estuvo, no sé los años que estuvo. Sí. Pero yo le vi cobarde porque no dijo, a esos que han matado los he mandado matar yo. Eso es lo que tenía que haber hecho, y no lo hizo. Y la Y gente no se lo entonces- perdonó. Yo soy una de ellas, de las que no se lo Porque mató a los Se pasó- sí, es que los de la ETA. mataron a Mataron unos a un chicos de la ETA, Y como unos los cuantos de los enterraron en hijos, cal, para no decirlo, él a lo mejor ni lo sabía, No, pero- él tenía que haber dicho, eso lo he mandado a hacer yo. es que había entre medias de esos chicos, eran 2 o 3 que sus padres eran periodistas. Claro, al ver que sus hijos los habían matado por Felipe González, que es cuando terminó casi con esa, no sé, esos más malos que eran Esa nada que lacra, nada.
esa lacra. esa que- labra más que- malos, y entonces cogió Felipe González y mandó matarlos, pero no lo no, dijo. lo dijo, no, él Y no- entonces no lo los mandó. periodistas, que eran sus hijos, lo pusieron en los periódicos. Y lo que se armó entonces, tú no te puedes imaginar. ¿Pero por qué mataron a esos chicos? Pues porque eran de la Porque ETA. eran de la ETA. Entonces, claro, pero él, en vez de decir que él lo había mandado, no lo dijo. Pues a lo mejor ni lo sabía. No ¿sabes? sé. Ni lo sabía. Sí, los dicen que sí. Pero, Pero bueno, él tenía como representante de España entero, había. tenía que haber salido él y haber dicho, he mandado a hacerlo yo. Es una ley que hice y la han cumplido. Y ya está, pero no lo hizo. Dijo que se había enterado por los periódicos. Y yo le vi cobarde y no se lo he perdonado. Habladme de vuestros matrimonios. muy buenos, Buenas personas, muy buenas personas, educados. educadísimos. Cultos. Decía mi madre, nunca os caséis con personas que no sepan ni leer y escribir, como había tantos que no pudieron ir al colegio. Decía, nunca, nunca os juntéis con personas que no sepan hablar bien. Y por lo menos que sepan escribir y leer, porque luego no os podéis presentar en ningún sitio a esas personas y vosotras mismas las vais a rechazar. Mi madre era Claro, muy porque inteligente. Mi madre Pero era muy muy señora. inteligente. Es que mi madre era muy señora y mi padre también. Había estado con las Entonces, marquesas y con todo, porque venían Ella se allí. había criado entre gente bien y ella sabía muy bien leer y Educadas. escribir y era muy educada y mi tía era ya... Yo siempre he querido ser como mi tía, de educada, de fina, La que estaban sus primas, la mis tías en Francia, la que se fue a mis Francia. primas, Porque que era... como vivíamos juntas, Claro. que se juntaron las dos hermanas, mi madre conmigo y mi tía con las dos y mi madre con otras dos. Pues claro, se juntaron en la misma casa. Sí, Y hasta que se era- fue mi hermana, eran mi tía a mis Francia. hermanas, eran mis hermanas. Sí. La pequeña, Yo creía que eran hermanas mías. Cuando sí, se fueron, normal. qué disgusto, madre mía. figúrate. Luego venían todos los años a vernos, por eso teníamos esa cosa de que vinieran. Las porque queríamos ellas- con locura, con locura. Yo a mí eres que iba a esperarme hasta la fábrica. Como entonces no había maldad, podían los niños había de salir todo, corriendo. pero no había tanta maldad como No. ahora. Lo que sí que había, te voy a decir, una juventud Muy sana, buena. Muy sana Muy y muy sana, buena. porque no teníamos dinero, nos emborrachaban, yo no había oído nunca lo de la droga, que la droga sí que había, pero en los altos niveles, Nosotros no. a la gente de que tuviera dinero, pero la gente como nosotros, trabajadora y no, yo he tenido muchos amigos en Aranjuez, muchos. Estábamos una panda de chicos, jamás he visto a ninguno borracho, ni que hicieran nada mal. Ni drogado, Había una juventud muy muy buena, sana, muy buena. Lo que pasa, que como Íbamos todo a- en la vida, pues se vuelve todo. Ahora yo no lo entiendo, no entiendo a la juventud. Porque para divertirse no hace falta chisparse, ni hace falta drogarse. Si solamente con la alegría que tú tienes de ver al día el sol, la alegría de vivir, es que ahora no les da a la gente por decir que ahora otro día más que tenemos, que vamos a bailar, vamos a cantar, Nosotros cantábamos, bailábamos juntos con los había chicos. muchos bailes en Había Aranjuez, muchos bailes, ¿sabes? nos lo pasábamos muy Nos bien. pasábamos muy bien, íbamos al baile, Claro. y bailábamos unos con otros, pero Sí. sin tener maldad, o por lo menos yo no lo vi, No, no lo vi. es que no lo había. Cuando a mí me dijeron después de muchos años que había droga, digo, uy, ¿pero qué es eso? Es que ni lo había oído. Es que no lo había Fíjate oído que ni mi vivíamos en un barrio Ni mi marido. de lo más bajo que había, porque no teníamos dinero para tener una casa de mucho dinero. Entonces, pues había de todo, mucha miseria. Pero es Y que yo eso no no oía nada de eso. Nada de nada. Yo iba a cambiar los tebeos con otros chicos a un hombre que le llamábamos el señor Carpanta. Porque tenía mucha hambre. Porque era un hombre que debía de ser, pues a lo mejor un maestro y no había podido ejercer, o algo así, porque él era muy inteligente. Y puso un kiosco de novelas y de cuentos. Como yo era chica, pues yo iba a cambiar los cuentos y los cambiaba con otros chicos y con otras chicas.
que nos gustaba, y con los programas del cine. Íbamos al cine en el verano y era... Por un agujero le veíamos. Sí, y teníamos una vecina... Era de madera. Era de madera, el Los cine. las que habían puesto para que no pasara la gente, madera, y los chicos hacían agujeros para ir con una Se así te mirando, quedaba el ojo helado. porque no teníamos Mira. dinero para comprar una entrada, ¿sabes? Y a lo mejor valía un real, ¿sabes? Sí, pero no teníamos el real. Pero- Bueno, muchas cosas, pero, sí, pero nos lo era para pasábamos contarlo. muy bien. pues, Nos que lo sé. pasábamos Pero estupendamente. yo me reía mucho y nos divertíamos. Y cuando nos casamos, pues nos juntábamos y nos íbamos al campo. En Aranjuez todo era Irte a bañarte al cosa río. del río. Al El río. río era nuestra vida, En Aranjuez no había nadie que no supiera que no nadar. supiera nadar. Todo el Todos mundo. nadábamos, todos muy bien. Y nos íbamos a comer a los gangos, a cenar. Yo cenaba. Pero te llevabas la cena tú. Sí, Y a lo mejor pedías una cerveza o algo. y te llevaban la cena y allí los niños jugaban allí, que había mecedores Yo- y había cosas para Yo ya, los niños yo ya jugar. alquilamos y- una casa en donde la Mari, en En el el campo, en el Cortijo. Cortijo. Alquilamos una casita y nos íbamos todas las semanas. Y allí tenían mis hijos sus bicicletas para que ellos jugaran y no tenían que molestar hija, a nadie. mi traje de novia, el de mis amigas, todo se lo ponía ella. Iba Ah, vestida de la fantasma Yoli. por todo el campo. Fíjate, se enganchaba en todos los sitios, destrozó los vestidos, pero bueno, ella se lo pasó bien. Bueno, pues Allí aprendieron a nadar, aprendieron a jugar. yo lloraba, porque mi marido los tiraba al río. Digo, oyes, ¿pero qué vas a hacer? Pues esto tienes que salir andando. Digo, nadando y nadando. Que lo diga tu padre. Yo regañaba con él, Decíamos pero como una cuerda, ¿no? A Yolanda. sí se acuerda, De- porque eran pequeños. Teníamos una barquita y nos íbamos con la barca. Y cuando llegábamos a la mitad del río, pues él la tiraba y tenía 4 años. La tiraba y ella salía nadando. Bueno, así aprendió y muy Y bien. tu padre tenía unas medallas de campeón. Y nosotros no teníamos dinero, pero éramos de los primeros que se fueron de vacaciones al mar. Porque ¿Cómo era eso? ¿Cómo eran vuestras vacaciones? muy Sí. buenas. Nos juntábamos. Maravillosas, Yo muy bien, maravillosas eran nuestras yo vacaciones. muy bien. No había en mi vecindad no había nadie que se fuera nada más que nosotros. Pero tu padre, digo, tu abuelo era que Me antes encantaba. hay que meter esto para las vacaciones, hay que meter. No gastábamos mucho, no más que la casa, porque yo lo hacíamos la comida. Él traía la comida, yo de la compra y yo la hacía. Y antes de irnos a bañar, pues ya lo tenían hecho preparado. Muy bien, Claro, muy muy bien. bien. No como ahora que te vas a un hotel, que te vas a... No, claro, no era así. No, no Pero era, no para era igual. nosotros era una maravilla. Y os Irnos juntabais al con mar. vuestros primos franceses, ¿no? Claro, Sí. tenían nuestra Y nuestra teníamos un familia. coche que era un 600 y estábamos a lo mejor en el 600, Pues- entrábamos lo menos 10. Había la Porque puerta, no había tampoco como ahora esa vigilancia de que a ver quién va y quién no va. dejaban. abrías la puerta y lo primero que hacía era una que se caía. Y ya empezaban a salir, no se terminaba nunca. Sí, 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 sí. Como el coche de los payasos. Sí, Sí, pues sí. igual. Porque es que los payasos aprendieron de nosotros. Sí, sí. O los abuelos, en plan, se pusieron enfermos y todo eso. No. Claro, cuando se pusieron enfermos después de que eso, tuvimos que... Mi madre se puso, lo primero que se puso fue mi madre, que la de una trombosis y estuvo en una silla de ruedas 3 años y medio. Pero es que en esos 3 años y medio mi marido cayó malo, que no sabían qué tenía. Y lo que tenía es, bueno, ya lo contaba, en el En el hipotálamo, hipotálamo un un tumor. cachito, como si fuera una verruguita que le iba parando todo. Y hasta que supieron que era, estuvo 1 año en En el coma. hospital. Y en En coma coma. 6 meses en coma. Y yo todos los días iba A verla. a verle, diario. Y a Me estar venía con por la él. noche y estaba mi madre en mi casa. Se quedaba esta, yo la arreglaba por la mañana y se quedaba esta con ella también. Todo el tiempo bajaban Sí, dos pero que subiendo. yo ya tenía a mi Y ya marido tenía su 9 marido años malo. sentado en otra silla de ruedas. Y el de ella duró 20 años. El mío 1 año.
Y mi madre luego duró 2 años y medio más de mi marido. ¿Qué? Pues aquí estamos. Pero no nos faltó, ya nosotros teníamos Pero dinero para... no nos faltó de comer. No nos Era, faltó. teníamos nuestro sueldo. No, No teníamos mucho un porque no sueldo, éramos... porque no teníamos- eran... pero mi marido tenía un bastante sueldecito, no nos faltó, y a nosotras le No dimos a teníamos nuestra... dinero para comprar casas ni nada de Claro. eso como otras personas, porque Pero- claro, al tener sus maridos, pues compraban casas, pero es que nosotras no, porque no pudimos, ¿sabes? ¿Me comprendes? Pero a ellos no les faltó de nada. nos Yo faltó de tenía comer. una persona que me ayudaba a vestirle y a desnudarle y a bañarle y todos los días, y yo le pagaba y bien, no estuvo mal. Pero claro, le tuve que tener 20 años en mi casa. Sin Y salir. eso fue muy doloroso para él y para mí, para los dos. Pero mientras tanto, pues nosotros criamos a nuestra hija. Mi hija estudió, fue a Madrid a estudiar y bueno, pues nuestra vida siguió. Nosotros. No, A los nuestros, a los míos, ya habían comprado Claro, ya se habían ya. comprado su coche, porque ya cuando se puso malo, ya tenía Daniel su coche, claro, y ya tenían las tres y el suyo. Yolanda también tenía el suyo. O sea que Ya, vivíamos bien. bien. No te vamos a decir que teníamos Millonarios, dinero. nada. Dinero no. No. Pero porque mi marido todo lo sacaba de fiado a un concesionario de esos. Venga, luego todos los meses a pagar el coche. Nos acostumbramos. Eso sí. Por eso no tuvimos una casa, porque si comprábamos una cosa y nos íbamos un poco de veraneo, porque eso es lo que quería mi marido. Oye, yo no quiero... ¿A ti te importa la casa? Digo, no, yo no me voy a ir. Nosotros quiero teníamos estar una aquí. casa muy Pues hermosa. entonces vamos a dejarnos de casa. Olvídate. Porque sus compañeros se compraban una casa. Pero que yo digo, pero si yo vivo bien aquí, y es verdad, te lo juro que yo todavía estoy contenta con mi casa, aunque sean 3 pisos, pero estoy contenta, fíjate. Mi casa era muy bonita, la tenía yo muy arreglada Claro, y era muy bonita y pagaba, no No pagábamos muy pagábamos poco, porque fue mucho. una de las cosas que hizo Franco bien. Fue que dio dinero para que las pobres tuviéramos una casa. Y hicieron muchas casas, muchas, lo que no hacen ahora, para los pobres. Eso es lo y que les estoy daban viendo. un dinero al constructor, le daban un dinero o al Por dueño cada de casa. por cada casa. Y por las nuestras también les Y dieron además dinero, y firmado por eso para que no nunca no las subieran. no podían subirlas. O sea Claro, que les eso habían dado un está dinero. firmado y está hecho. Y las casas que hay en los enanos, en las casas de las aves, todo eso lo hizo él. Franco. Franco, sí. Sí, sí. La verdad que está muy Y, y lo de la seguridad social también lo hizo él. Que esté mal ahora, que no esté, pero lo hizo él. ¿Sabes? Era el mejor país del mundo Sí, en sanidad. de sanidad sí. Y seguimos siendo el mejor país del mundo y el primero en donaciones de sangre y en donaciones de... Porque tenemos corazón. Sí. Y Los más españoles. los españoles somos muy valientes para dar. Abrimos nuestros brazos a todo el mundo. Pues dame unos consejos así para terminar, que Porque nos no deis te- a los jóvenes y a vuestra Pues- familia algo que nos queréis Pues decir. mira, el consejo mío es que te diviertas todo lo que puedas. Pero no te metas en política, aunque te lo diga, nunca. El que te diga lo que te diga, que lo hagan ellos. Porque tu pensamiento lo expones y luego a lo mejor hay muchos que no les gusta. Y eso te perjudica a ti. Así que tú, calladita, porque yo estoy con 90 personas, he estado con las viudas. Allí no se ha hablado de política, porque cuando iban a hablar, dijimos unas cuantas. De política ni hablar, ¿eh?
Porque tú piensas de una manera y yo pienso de otra. Así que para llevarnos bien, esto se acaba. Tú tienes tu pensamiento y yo tengo el mío. Pero tú aquí al que hablamos es otra cosa, otras cosas. A ver, ¿qué tal estás hoy? Pues mira, bien. Mira, pues me he comprado este vestidito. Mira, me he comprado este jersey. Mira, me voy con unos zapatos que me duelen mucho. Verás, cualquier cosa, menos eso. Te lo aconsejo, que te lo dice tu abuela, que tiene 85 años. No os acostéis Te lo aconsejo. ningún día. Pues eso, que no os acostéis sin haber hecho algo bueno ese día. Que no seáis malas personas, que seáis buenas. Que donde vayáis os quieran por bondad, no porque seáis descaradas y de cualquier manera. Las mujeres tenemos que tener mucho decoro y vergüenza y dignidad. Sobre todo la dignidad. No Y tener siempre un poco de orgullo. ser El orgullosas orgullo, de ser mi madre decía, una persona somos pobres, buena. pero somos orgullosos. No, somos pobres pero tenemos dignidad y vergüenza. Dignidad. Y vergüenza. Que la gente es de cualquier manera, pues nosotros no hemos sido de cualquier manera. Te voy a contar. Éramos unas chicas, muy buenas chicas. Sí. Y donde hemos estado nos han querido y nos han respetado, que es muy importante que te respeten, Mira, como tú has respetado a los demás. mira, yo no quería ir a misa. Cuando se murió mi marido, no quería ir a misa. Y mi Estarán Mari, diciendo una amiga, que es muy tarde. me dijo, Estrella, que dan unas charlas muy buenas este cura. Y al cabo de estar yo una semana Te dejó con ella. con ese cura, me dijo, ¿por qué has venido, Estrella, aquí? Digo, pues mire, he venido a ver si me convence y encuentro a Dios, que no lo encuentro. Dios no lo encuentro, dice, pues, desde que llevo yo buscándole. Que no le encuentras, claro que no, ni le vas a encontrar. Digo, no, ¿tú me lo dices? ¿Que eres un sacerdote? Dice, sí. ¿Sabes dónde está Dios? Digo, ¿dónde? Dice, entre las personas. Si tú vas haciendo bien, ahí está Dios contigo. Pero como vayas haciendo mal, no encuentras ni al diablo siquiera, porque huyen hasta de ti. Así que si tú quieres buscar a Dios, no le encuentres en la iglesia, ni le vas a encontrar en ningún sitio, sino cuando haces una buena acción. En una buena acción, ahí está tu Dios contigo. Eso me dijo. ¿Qué te parece?